Ok, señores, vamos otra vez a comenzar este problema que se me borró, bueno, no, se me paró el sistema ahorita y no pude, vamos a hacerlo de nuevo. Pues solo les decía en la otra vez que vamos a realizar este problema. Fíjense una tubería que donde hay un fluido, el fluido A, y se necesita medir la presión, la diferencia de presión en, en dos puntos de la tubería. Creo que eso puede ser una buena práctica para el taller. Entonces, fíjense una cosa, el uso del manómetro tipo U es precisamente medir diferencia de presión o medir presión. Si usted tiene una tubería y dos puntos que le quiere medir la diferencia de presión, la caída de presión, entonces usted conecta ahí un manómetro. Miren en este caso cómo es. Aquí tenemos un manómetro tipo U conectado a la tubería. Necesitamos determinar la presión que hay en esos dos puntos o la caída de presión. No vamos a conocer la presión como tal, pero sí la caída de presión, la diferencia de presión entre ellos. Conectamos el manómetro. En el manómetro obviamente tenemos un fluido, que es el fluido que nos va a medir la diferencia de presión, la diferencia de altura y eso va a medir la presión. Fíjense que aquí el fluido va a entrar al manómetro, van a ambos lados, pero la diferencia de presión va a determinar la diferencia de altura que precisamente da esa presión cada uno. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjense, para medir presión en un manómetro se suma bajando y se resta subiendo. ¿Por qué? Porque la presión en un recipiente debido a un fluido es mayor cuando está más profundo. Porque, repito, ya ustedes saben, deben saber que la presión de un fluido en un recipiente depende básicamente o solamente de la altura del fluido, de la altura que tiene el fluido. Bien, entonces, fíjense cómo aquí tenemos dos opciones para resolver este problema. Dos opciones que son hacer un circuito, o sea, sumar presión en el circuito completo o utilizar el principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión en los puntos horizontales al mismo nivel de un fluido, de un recipiente, ¿no? De un fluido sobre un recipiente, en todos los puntos del mismo nivel, a nivel horizontal, todas esas presiones son iguales. Eso quiere decir que si esos dos puntos que están aquí, voy a poner aquí, vamos a suponer que es esos dos puntos, ahí hay, oye, que son dos ramas, las ramas diferentes. Aquí, que es el punto A, diríamos, y aquí el punto B. Esos dos puntos, por estar unidos por el mismo fluido que es ese fluido, están a la misma presión. ¿Y a qué se debe la presión de esos puntos? Se debe a todo lo que hay por encima de él. Se debe, por ejemplo, a la presión que ejerce ese fluido, el fluido A con ρ A, más la presión que hay en ese punto. Y de esta manera, la presión que ejerce este fluido B, y el fluido A por este lado, más ese punto. Eso sería por el principio de Pascal. Si esos dos puntos son iguales, las presiones son iguales, simplemente las ecuaciones de presión de ellos se igualan y se saca de ahí. Ahora, vamos a hacer primero observando, o sea, sumando presión a través de todo el circuito de presión. Entonces vamos a decir que aquí, por ejemplo, ese fluido A tiene una densidad ρA y una altura aquí al lado que se llama HA, pero le pongo un I porque es a la izquierda, debido a que aquí a la derecha hay también fluido tipo A. Entonces a la derecha vemos el fluido A con ρA, el fluido B con ρB y sus alturas. Aquí el fluido se llama fluido B. Llamamos a ρ sub B a la densidad del fluido B. Eso puede ser mercurio, eso puede ser aceite, eso puede ser agua, lo que fuera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer la ecuación. Vamos a hacer la ecuación siguiendo el circuito. Comenzamos aquí, la presión ahí, P1, más la presión debido a la altura del fluido A, aquí presión debido a ρ sub A en la parte izquierda. Ρ sub A representa el fluido A. Fíjense aquí una cosa, que yo sumo acá abajo y sumo aquí arriba hasta el mismo punto, sumo aquí y resto ahí, bajo y sumo, subo y resto,
entonces no es lo mismo, simplemente puedo pasar de aquí a aquí. Pero que si subo aquí, subiendo voy restando la presión debido al fluido B. Entonces P de sub B, de ρ sub B, menos la presión debido a este fluido ρ sub A pero a la derecha, igual a la presión que está aquí arriba. Todo eso sumado igual a esa presión que está allá arriba, P sub 2. Entonces, yo estoy buscando la diferencia de presión. Puedo pasar P sub 1, P1 de este lado. Va a quedar P sub 2 menos P sub 1, que es la diferencia de presión. Y esto sigue igualito sumándose acá. Ahora, en este caso voy a definir las presiones de cada uno. Recuerde que la presión en un fluido es igual a ρ por H por G. ρ, densidad del fluido, H, la altura del fluido y G, la gravedad. Entonces, aquí la presión de ρ sub A es igual a ρ sub A, la obediencia por la altura de A, por S de la izquierda, por G, menos P sub A y ρ sub B, S, HB por G. Y aquí ρ sub A por la altura A de la derecha, miren ahí, el de la derecha, por G, igual a P2 menos P1. ¿Sí? Entonces, ahora entonces, alguna observación aquí. Aquí tenemos HA a la izquierda, HB y HA a la derecha. Son tres incógnitas. Ahora, fíjense que HA a la izquierda, HA, en la figura HA a la izquierda es igual a 2B a la sumatoria de HA y HB a la derecha. ¿Sí? La rama de la izquierda, de esa altura, la rama de la izquierda, que es del fluido A, es igual a la altura de la derecha, que es fluido A y fluido B. Entonces se puede hacer eso, decir que HA a la izquierda es igual a HA más HB, HA de la derecha y HB. Entonces, después que estamos en eso, simplemente ponemos HA, porque todo va a ser en función de HA de la derecha, ¿correcto? Entonces aquí, aquí ρ sub A, acá en este caso, como HA es igual a esa sumatoria, ponemos HA y HB aquí, por G. ρ sub A, su igual, que es HA más HB, menos ρ B por HB por G, menos ρ A por HA por HB. Fíjense ahora que tenemos incógnitas HA y HB y, y HA, sin izquierda ni derecha, ¿correcto? Bien, entonces, ahora despejar delta P. Ahora fíjense una cosa, que aquí hay algunos factores que se eliminan. Aquí hay ρ sub A por HA por G, ρ sub A por HA por G se eliminan aquí, correcto. Y aquí hay algunos factores que son comunes. Por ejemplo, aquí está HB y HB son comunes. Y la gravedad es común. Factor común G, HB, entonces ρ sub A menos ρ sub B. Fíjense aquí que esta expresión, ese es el valor de la diferencia de presión. Fíjense que aquí este valor va a depender otra vez de la altura del fluido. ¿De cuál fluido? El fluido de trabajo, el fluido de la presión que esté ahí. O sea, repetimos otra vez, el fluido que está en el mercurio, en el manómetro, es el que efectúa la medida, sobre el cual se efectúa la medida. Mira, HBI. Bien, ok, este problemita es muy interesante, pero lo voy a dejar para luego porque tiene algunos inconvenientes ahí que tengo que resolver. Vamos a ver este que es muy bonito. Eso es un libro que no es de nosotros, Van Willen. Mire, esos ejercicios que estoy haciendo acá, son ejercicios de aprendizaje correcto. O sea, me permite uno analizar eso de forma casi algebraica y me permite el conocimiento pleno de lo que estamos viendo, los conceptos. Dice, dos recipientes, mírenlo aquí, dos recipientes A y B, abiertos a la atmósfera, se conectan con un manómetro de mercurio. Mírenlo aquí. Mercurio, manómetro de mercurio. ¿Mírenlo acá? Sí. O sea, esa tubería es un manómetro. Que le ponemos mercurio o lo que fuera y ya tiene ahí un manómetro. El depósito A se mueve hacia arriba o hacia abajo acá, de modo que las dos superficies superiores se encuentran equilibradas en H3. O sea, los dos están aquí, al mismo nivel, H3. Fíjense que son dos depósitos que son diferentes. ¿Sí? Como la figura,
Determine la densidad ρ sub B, esta densidad, suponiendo que se conocen ρ sub A, esta densidad de ese fluido, y la densidad de mercurio, por acá, ρ sub Hg, y las alturas acá. ¿Sí? O sea, eso sirve para determinar la densidad de un fluido desconocido. Sirve para determinar la densidad de un fluido desconocido. Ok. Vamos a ver entonces. Lo que se determina es esa densidad. Otra vez aquí vamos a determinar, otra vez vamos aquí vamos a utilizar el principio de Pascal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí y aquí, vamos a suponer aquí abajo, vamos a ponerle ahí A', le puse yo A' allí, voy a ponerle otra cosa, le puse eso. Y aquí B', son dos puntos unidos por el mismo fluido, ¿sí? O sea, ese punto aquí y ese punto aquí, en el fondo. Son dos fluidos, son dos puntos unidos por el mismo fluido, por lo tanto, debe tener la misma presión. Punto ahí y punto aquí. Bien, son dos puntos que están unidos por el mismo, por lo tanto, esos puntos tienen la misma presión. No importa lo que haya aquí, fíjense que ahí hay dos dispositivos, dos envases diferentes. Ya. Entonces, ahí vamos a comenzar. Dice que la presión del punto A' es igual a la presión del punto B'. Ahí se da presión. Ahora, esas presiones son iguales a todo lo que hay ahí arriba. Mira, pero en este punto A', la presión va a ser igual a esa altura, a la presión del fluido de esa altura, la presión que hay ahí arriba y la presión atmosférica. Aquí la presión de ahí, la presión de ahí, la presión atmosférica. ¿Sí? Vamos entonces a ver cómo son. Bien, entonces fíjense, PA' es igual a la presión de H1, a esa presión de H1. Yo puedo decir la presión de H1 más H2, no importa. La presión de H1, aquí. Sí. También la presión de H2 menos H1, ese pedacito. Ese pedacito es H2 menos H1, la presión del mismo mercurio de H2 menos H1, más la presión aquí del fluido en A, de ρA, más la presión atmosférica. Eso es la presión en A'. La presión B' es igual a la presión de aquí, vea, de eso, H1, de H1, del mismo mercurio, ya, más la presión acá de B, la presión de ρB, más la presión atmosférica, ¿correcto? Si son iguales, entonces se igualan las presiones. pH1, P de H2 menos H1, ¿sí? O yo podría decir pH2 ahí. Ok, más PDA más presión igual a pH1 aquí. pH1 desde el lado de la derecha. Sí, pero de ρB, bueno, es de mercurio también. Más PB más P atmosférica. Correcto. Ahora, observen aquí. Resolviendo, dice aquí, resolviendo. pH1 y pH1 se eliminan. pH1 y pH1 se eliminan, pues están en la misma, en ambos elementos, en ambos miembros de la ecuación. Presión atmosférica se elimina. De manera que queda aquí pH de H2 menos H1 más P de A, del fluido A, y aquí queda el fluido B. Esa es la ecuación que queda. Sí, se elimina pH1, se elimina la presión atmosférica. Sí, quedan esos que están ahí. Ahora estamos buscando podemos definir las presiones en función de altura, densidad. Entonces aquí hace unas igualdades. Fíjense, ese pH2 corresponde a una presión del mercurio. ¿Sí? Luego, ρ del mercurio, H2 menos H1 por G. O sea, esa presión pH2 menos H1 es la presión del mercurio de la diferencia de altura. PA es igual a ρ de A, que lo conocemos. Entonces, la altura de ρ de A, ¿quiénes son? Esa altura, H3 menos H2. H3, que de aquí a aquí, menos H2, que de ahí a ahí. Sí.
la presión debido al fluido A, es igual a ρ A H3 menos H2 por G. Y la presión del fluido B aquí es igual a H3, mire que es la misma altura, H3 menos H1, aquí, menos H1, correcto. Entonces aquí la presión de B es H3 menos H1 por G. Sustituyendo eso en la ecuación, entonces aquí ρ de mercurio H2 menos por G más ρ de A H2 menos H3, así sucesivamente, correcto. Ahora lo que estoy buscando es ρ de B, la densidad del B. Simplemente dejo eso y va a quedar así, correcto, va a quedar así. Fíjense que es un problema bonito, ¿sí? Volvimos aquí a utilizar el concepto de principio de Pascal. Podemos hacer también el circuito atmosférica menos la presión de A, menos la presión de aquí de cerro, menos la presión de eso, ahí se eliminan, ahí entonces, sería tan más fácil. Bueno, no sé, igualito, correcto. O sea, sale la misma cosa, la misma cosa. Tengo aquí entonces otro ejercicio en este caso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Tenemos aquí otra vez la aplicación de manómetro. Queremos medir la presión de aquí, de ese depósito de aire. ¿Qué presión hay? Entonces colocamos el manómetro ahí. Eso puede ser muchísimas cosas. Una vejiga, una funda, algo. A mí me gustaría que ustedes buscaran por ahí un dispositivo manómetro que pueda medir presiones bajas para hacer ejercicio con eso. No sé si en el mercado se encontrará eso. Me gustaría eso. De hecho, hay un proyectico de taller que tiene que buscar eso. No sé si lo podemos hacer. Ok, entonces fíjense aquí. El manómetro. Fíjense aquí, el manómetro tiene dos fluidos. Este fluido que está aquí se llama fluido mercurio, cuya densidad relativa es 13.6. Y aquí es aceite, cuya densidad relativa es 0.8. No, 0.88 y la altura es 0.80. La altura del mercurio es 0.38. Así es que está según eso. ¿Qué se quiere? Determinar la presión del aire. Bien, entonces aquí se puede hacer lo mismo que hicimos ahorita. Mire, fíjese aquí entre dos puntos, punto A y punto B. Esos dos puntos están a la misma presión. Porque son dos puntos que están unidos, son al mismo nivel y unidos por el mismo fluido. Correcto. Entonces vamos a ver acá. Dice, vamos a buscar entonces presión del aire. Presión del aire. Observa una cosa. Fíjese que aquí la presión del aire está en el tanque, aquí arriba. Pero fíjese que hay una altura suficientemente grande con respecto a la geometría del dibujo. Mire, de ahí es bastante altura. ¿Sí o sí? Ok. Fíjese, eso es aire, también eso es aire. Pero hay una pregunta. ¿Por qué la presión ahí es igual a la presión aquí abajo en A? Porque el aire, como cualquier fluido gaseoso, tiene poca densidad y la diferencia de presión entre ese punto y ese punto es mínima, que es prácticamente lo mismo. Por lo tanto, en ese caso, la presión ahí en A y la presión aquí es la misma, que es la presión del aire, ¿correcto? Entonces, comencemos presión del aire, que es lo mismo que ahí. Bueno, si estamos haciendo circuito, sumamos eso y restamos eso, que da lo mismo. Menos la presión del mercurio, presión Hg mercurio. Subiendo otra vez, menos la presión del aceite. Igual, hasta aquí, ahí lo que hay es presión atmosférica. Igual a eso. Correcto. Ahí hay presión atmosférica. Si queremos hacerlo al revés, le quita la presión atmosférica, más la presión del aceite, más la presión del mercurio, para que está menos la presión, bueno, igual a la presión del aire, igual a la presión del aire. Entonces ahí crear la ecuación igual. Ok, entonces aquí la presión del aire sería igual a esa ecuación, simplemente esto pasa para allá. Y fíjese que es lógico que la presión del aire es igual a la presión de todo eso que está por ahí. ¿Sí? Todo lo que hay entra por esta boca, por esta rama, hace que eso se presione. De manera que ahí está la ecuación. Ahora, fíjese aquí
presión del mercurio, presión del aceite y presión atmosférica. Eso sería, si usted tiene la presión atmosférica, esa es la ecuación. ¿Ya? Ahora, hay una cosa. Aquí me dan las densidades relativas de los fluidos. Esa densidad relativa es, se conoce la densidad relativa, una densidad que se relaciona el fluido, la densidad absoluta del fluido con respecto a la del agua, o en este caso la del agua que se toma como modelo, a un modelo. Ok, pero en ese caso, para determinar la densidad del fluido, simplemente hay que multiplicar por 1000, porque el agua es lo que se ha tomado como modelo y la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Correcto? Bien, entonces, simplemente había que sustituir eso ahí. Obviamente hay que saber cuánto sería la presión atmosférica. ¿Correcto? No sé si yo lo puse. Aquí está la densidad de mercurio. Aquí da 13.600. La densidad del aceite da 880. Sí, aquí. Entonces la presión del aire es la presión. Fíjense aquí, parece que el dato de la presión atmosférica es 98 kilopascales. Fíjense, ahí se divide sobre 1000 porque la presión atmosférica está en kilopascales. Entonces hay que, eso da pascal, eso da arriba, da pascal, entre 1000 da kilopascales. ¿Correcto? Y se suma todo, da 155.54 kilopascales. El kilopascal es la unidad básica del sistema inglés. Vamos a hacer los ejercicios que vamos a hacer, casi todos son todos en sistema inglés, solo algunos quizás no se puede hacer en sistema, no, perdón, es el sistema internacional. Kilopascal es el sistema internacional y es el que vamos a usar de manera constante. Haremos quizás algunos en el sistema inglés, que son pocos. Bien. Bien. Otra cosa. Imagínense que yo no sé en qué lugar está ese manómetro, ese dispositivo, en qué lugar de la Tierra, a qué altura de la superficie del mar está. Por lo tanto, no sé cuánto es la presión atmosférica. Fíjense una cosa que también esto sirve para determinar la presión atmosférica en algún sitio si sabemos cómo medir la presión aquí en este manómetro mecánico. Me imagino que yo no sé la presión atmosférica, no sé la presión atmosférica, pero sí tengo la medición de la presión aquí, presión manométrica. Si es así, yo puedo determinar entonces cualquier valor de esas presiones aquí del líquido. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer. Miren, si no se sabe la presión atmosférica del lugar y el medidor de presión es 87 kilopascales, sabemos que la presión del medidor determina la altura del mercurio. Ya aquí no sabemos cuánto es el mercurio. Esto es un problema de nuevo. Aquí borramos el valor del mercurio. Aquí sabemos el valor ahí de la presión del manómetro, aquí mecánico. No sabemos cuánto es la altura del mercurio. Vamos a determinar la altura del mercurio. No sabemos la presión atmosférica tampoco. Entonces, fíjense aquí con la misma ecuación. En la misma ecuación, P del aire menos P de H del mercurio menos P de presión del aceite igual a la presión atmosférica. Bien. Ahora una cosa. La presión en el aire es una presión absoluta. ¿Cómo se define la presión absoluta? La presión que hay en cualquier punto del fluido. En cualquier punto del fluido, la presión absoluta. Todo aquí, todas son presiones absolutas. ¿De qué depende la presión absoluta? De todo lo que hay por encima de ese punto. ¿Vea? O sea que ahí es el punto de presión absoluta, presión absoluta, presión absoluta. En cualquier punto de esa presión absoluta. Pero eso depende, esa presión absoluta depende de muchas cosas. Ahora, hay una relación, el aire es presión absoluta. Y aquí tenemos la presión atmosférica. Hay una relación entre la presión manométrica, la presión absoluta y la presión atmosférica. Dice que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Repito, la presión que mide el manómetro ahí arriba es igual, o la manométrica es igual a la presión absoluta, en este caso del aire, menos la presión atmosférica. Entonces, en la ecuación, si nosotros pasamos la presión atmosférica de este lado, no aquí abajo, si pasamos la presión atmosférica de este lado, acá, y el otro de aquel lado, va a quedar esa diferencia igual a la presión del mercurio más la presión del aceite. Ahora ya dijimos que la diferencia de presión absoluta, que era del aire, menos la presión atmosférica, es presión manométrica,
y yo me sé la manométrica, pues lo dan es igual a eso. De manera que, sabiendo la presión manométrica, yo puedo aquí despejar la altura de mercurio acá, aquí. Yo despejo esa H de mercurio, ¿sí? Entonces, esa H de mercurio da aquí 0.60, correcto. Aquí está dividido entre 1000 porque esta presión manométrica es en kilopascales. Miren la presión aquí de mercurio. Rho, que es 13.600 por H, que no me la sé, por G sobre 1000 para llegar a los kilopascales, porque está en kilopascales. Aquí Rho del aceite 880 por 0.8 la altura por 9.8 sobre 1000, igual a la presión manométrica que es esa, que es 87 kilopascales. De ahí entonces despejo. Y para que eso sea así, la altura de mercurio debe ser 0.60 metros. ¿Correcto? Háganlo, óiganlo, véanlo al paciente. Distínganlo. Los ejercicios son todos así. Son fáciles. ¿De acuerdo? Entonces le debo que yo fui que lo hice, pero tiene cierta cosita ahí ahora, ciertos criterios que uso, si ahora si son verdaderos, no, es tontería. Lo agarro por el moño ahorita. ¿De acuerdo? Cuídense y vamos a estudiar fuerte con esto. ¿De acuerdo?